no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Voy a hablar, hermano, sobre el tema preparados para la batalla. Es el lema de esta campaña. Preparados para la batalla es rompiendo cadenas, 40 días de ayuno con propósito. Amén, hermano. Mandamos a hacer esa cartelera. Hubieron algunas personas que se acercaron y es bueno estar en el sentir y se da, y ya está esa cartelera allí. Gloria al nombre del Señor. Y eso es el tema para hoy, precisamente, preparados para la batalla. Miramos a través de la escritura en esta parte de la palabra de 2 Corintios capítulo 10 verso 4. Dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y por eso nosotros vemos, hermano, que para poder nosotros contrarrestar y poder pelear una batalla espiritual, en este caso tenemos que estar preparados. La Biblia dice que no ignoremos las maquinaciones del diablo. Dice, no ignorando las maquinaciones del diablo, porque Satanás anda como león rugiente, mirando, buscando a quien devorar. Entonces, vemos, hermano, que la palabra del Señor también me habla de una armadura que debe tener el cristiano. Todo cristiano debe tener esa armadura. Alabado sea el nombre de Jesús. Y para poder nosotros estar preparados para la batalla, tenemos que estar bien armados espiritualmente. Y por eso, hermano, quiero que vayamos allí a la palabra del Señor, a Efesios capítulo 6. Capítulo número 6 de Efesios. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Donde miramos a través de las escrituras unos apartes donde la Biblia me habla muy claro a través del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribiéndole a los efesios, ya que él sabía muy bien las estrategias, porque él era guerrero, él era soldado romano también. Fue una persona que estuvo también en esa área de batalla y él sabía muy bien lo cual, amén, cómo comandar. Por eso es una de las personas que detalla o hace de una forma muy detallada, mirando y trayendo lo natural a la parte espiritual para que podamos entender. Dice el verso 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Permítame leer para ustedes. En el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hay de una forma detallada lo que es la armadura de Dios. Amén, nos habla muy claro, la armadura de Dios. Y la Biblia dice en 2 Corintios 10:4, que fue el texto base, dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Entonces, hermano, todo hijo de Dios
debe estar investido de poder. Una de las cosas que el apóstol Pedro, o más bien los apóstoles, entre ellos Marcos, vemos como en un momento detalla, y sobre todo el Evangelio de Lucas también habla de esa promesa que el Señor le dijo a los discípulos, que necesitaban ser investidos de poder de lo alto. Y si usted se da cuenta, antes de ser investidos, ya ellos tenían autoridad y ellos echaron fuera demonios. Dice la Biblia que el Señor envió a 70 y después que los 70 volvieron con gozo diciendo: Señor, los espíritus se nos sujetaban en tu nombre, echamos fuera demonios, sanamos los enfermos. Sabemos que en un momento había autoridad espiritual en ellos, pero por algo el Señor dijo que lo que venía y a lo cual se tenían que enfrentar era aún algo mayor. Y por eso el Señor dijo: no se vayan, no se muevan de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Después vemos a través de la palabra del Señor, en esa investidura espiritual, cómo los discípulos empiezan y la iglesia del Señor empieza a crecer. La palabra de Dios en el capítulo 4 del libro de los Hechos, capítulo 5, empiezan a haber milagros de una forma poderosa y empieza la iglesia a crecer de una manera vertiginosa. Empieza la persecución y empieza inclusive ya a manifestarse en lo que son los mártires de la iglesia, y entre ellos en el capítulo 7 un Esteban, el cual fue precisamente colocado allí para servir en las mesas, mas era lleno del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que él predicando, porque en un momento dando testimonio, una persona llamada Saulo de Tarso dio la orden para que fuera también apedreado. Y en un momento vemos el capítulo 8, como yendo camino a Damasco con cartas de los sacerdotes y de los magistrados para tomar a los cristianos y hacerlos blasfemar. ¿Por qué? Por causa del Evangelio. Tuvo una visión y el Señor se le manifiesta, y vemos ahora un Saulo convertido en un apóstol, Pablo, y es de las personas que en el libro de Efesios o de las cartas empieza a hablar de una forma detallada, trayendo lo natural a lo espiritual, para que nosotros entendamos que así como un soldado se alista y se prepara para la batalla, para ir a la guerra, tiene que ir bien armado, tiene que tomar armas, amén, para poder batallar y poder inclusive sobreponerse a cualquier ataque que pudiera venir y poder vencer. Entonces también dice, así Satanás también son fortalezas, son imperios, son gobernadores, está bien armado, y como hijos de Dios no podemos enfrentarnos con armas naturales, solamente queriendo y decir, porque muchos dicen yo tengo fe, pero no es una fe fundada en el Cristo, no es una fe fundada en el Señor. Jesús. Están desarmados, están desubicados, y hasta el punto algunos viviendo una doble vida, lo cual pierden autoridad espiritual, y Satanás conoce esa debilidad y no le podrán enfrentar. Pero el Señor hoy nos dice a través de la palabra que tenemos que prepararnos para la batalla, rompiendo cadenas, 40 días de ayuno con propósito. Amén, hermanos. Miramos a través de las Escrituras cómo el apóstol llega en un momento de una forma deletreada, y vamos a mirar una de aquellas armaduras o partes de la armadura, la importancia, porque a veces nosotros creemos que estamos en un momento bien armados, y no es porque Dios no nos dé las armas, es que a veces ya algunos ya no las tienen, las han perdido. Amén. Ya en un momento han perdido investidura y el enemigo les ha ganado terreno. Por eso viven una vida frustrada en el Evangelio, una vida triste, hermano, con problemas y con conflictos, y algunos hasta el punto el enemigo ya les ha hecho pensar, y no les ha hecho pensar, saben que ni pueden levantar las manos y orar y saber que Dios los escucha. ¿Por qué? Porque hay pecado, o porque han perdido la fe, o porque se han debilitado, o porque es tanto el ataque y en un momento se sienten tan frustrados.
pero necesitan la ayuda de lo alto. ¿Cuántos alaban al Señor? Y para eso estamos en esta noche, para recibir investidura, fortaleza, poder, conocimiento de la palabra, amén, para ser libre y tener libertad, para poder batallar y poder contrarrestar todos los espíritus que se levantan, que están atacando, que no sabemos cuántos el día de hoy, hace una hora, unos minutos o en este momento están cayendo, están siendo derribados, pero también sé que en este momento otros están siendo levantados, fortalecidos, cambiados, restaurados, arrebatándoselos de las garras del mismo diablo. Hay personas que creen que el evangelio es una religión, amén, que es algo más. Pero la Biblia dice, en el capítulo de Romanos, hablando el apóstol Pablo, dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16, amén, hermano. Y aquí vemos a través de la palabra, todos estamos involucrados en una lucha contra poderes espirituales muy superiores a nosotros. Amén. No podemos ignorar eso. Los poderes del enemigo son superiores. Pero cuando estamos con el Señor, Él nos da armas espirituales. ¿Cuántos alaban al Señor? Solamente cuando estamos con el Señor y cuando estamos aferrados a su mano. Ahora, la segunda parte que quiero que tengamos en cuenta antes de entrar es: necesitamos usar las armas que Dios ha puesto a nuestra disposición para esta guerra espiritual. No es suficiente con usar una parte de la armadura, debemos vestir toda la armadura de Dios. El apóstol Pablo lo dijo: ¿sabe qué? Vestidos de toda, no de una parte, de toda la armadura de Dios. Y se lo puedo asegurar, el enemigo se va a levantar, pero hay de aquel que se salga de la cobertura. Pero mientras que estemos en cobertura espiritual, vamos a estar fortalecidos y sabiendo que aquel que os llamó es fiel. Amén, hermano. La Biblia dice que todo aquel que en Él cree no será avergonzado, porque para victoria nos ha llamado el Señor, para ser vencedores, dice Romanos capítulo 8, amén, hermano, verso 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Yo tengo que estar preparado con armas espirituales, pero una de las cosas para que esto funcione es que yo tengo que creer, tener confianza en quien me llamó, tener confianza en el Dios que nos da las armaduras, amén, tener confianza en el Dios que nos ha levantado con poder, tener confianza en el Señor, saber que el evangelio es poderoso, amén, saber que el evangelio tiene tanto poder que en este momento usted puede ser libertado a través de la palabra, ser renovado su entendimiento. Debemos vestir toda la armadura de Dios. Eso lo dice allí, Efesios 6:13. Amén. Lo quiero leer porque tenemos que darle prioridad a esa palabra. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Toda. Por eso a veces nosotros nos confiamos. Hay personas que han caído porque Dios, y a través de su espíritu, los ha guiado a entrar en batalla. Los ha guiado a que se pongan como en alerta y puedan, ¿saber qué? Orar. Y algunos solamente se quedan en pensamientos, nada más. Y esto no es así, hermano. El enemigo sabe quién ora y quién no ora, quién ayuna y quién no ayuna, quién está en comunión y quién no está. Él lo sabe muy bien. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo siento su presencia. Ahora esta guerra es universal. Esta guerra es universal, porque la iglesia está prácticamente en todos los lugares. Quizás algunos de pronto por allí, hermanos, quizás prisioneros, otros a las escondidas, otros como miraba una parte que nos está llegando de los mártires que todavía hay en China y en algunos lugares donde ellos se programan
y cada 2 meses o 3 meses se reúnen 3 o 4 días para leer la escritura y después vuelven a sus lugares. ¿Cuántos alaban al Señor? Y lo hacen con una dificultad que en cualquier momento puedan ser descubiertos y ser muertos. Pero aún así, hermano, van por horas. ¿Sabe qué? Se van a lugares, hermanos, lejanos, donde en un momento ellos tienen que llegar allí con un poco de claves para poder. Eso está sucediendo ahorita. Esos reportajes nos están llegando a nosotros en esta parte pastoral, para que, ¿sabe qué? Oremos mucho por la iglesia, hermano, todavía. Y usted ya no es de pronto extraño, ya usted se da cuenta que en un momento ya cuántos los matan por ser cristianos. Y es que el enemigo, hermano, se está levantando, pero también el Dios del cielo está levantando un ejército para poder pelear. No sé si usted se da cuenta de ese ejército que tiene armas espirituales. Por eso Satanás está empecinado en tomar los jóvenes, y algunos están atados y no saben, están endemoniados y no saben, están poseídos por demonios. Por eso fuman vicio, por eso la música mundana los tiene atados. Por eso en un momento, para muchos, para ellos nosotros somos locos. Pero la Biblia dice que la palabra de la cruz es locura, pero para los que se pierden. Pero para nosotros es poder de Dios, potencia de Dios, para salvación. Levanta la mano y adora a Dios. Amén. Algunos no comprenden eso y quizás nosotros criticamos en algún momento porque no entendíamos. Nuestro entendimiento estaba velado, estaba entenebrecido, no lo entendíamos. Creíamos que estábamos bien y que los locos eran ellos. Pero ahora pertenecemos a esos locos. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Nos llaman locos porque no tomamos, porque no nos desordenamos, porque no blasfemamos, porque no maldecimos. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces vemos, hermano, a través de la palabra del Señor, que algo el apóstol Pablo empieza a hablar allí. Y dice el verso 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Usted no ve. Los espíritus inmundos están por todo lado. No es con sangre y carne. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Son con espíritus inmundos. Amén. Pero realmente el Señor, a través de su palabra, usando el apóstol Pablo, dice que tomemos toda la armadura de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Escúchalo bien, verso 12: sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y el verso 14 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Es lo primero que puedo mirar aquí. Y hay algunos, hermanos, porque Dios nos habló y tenemos que tener en cuenta. Y son espíritus que hay que echar fuera. Que inclusive se ha empecinado en tentar y asediar a muchos. Amén. Ese espíritu de homosexualismo, de lesbianismo, espíritu de adulterio, de fornicación, espíritu, hermano, que se viene a meter para embotar a los muchachos, para hacerles pensar que eso es tan fácil, porque uno se da cuenta. Por eso, hermano, los espíritus se buscan. Cuando usted se da cuenta que anda ese grupo y mira que andan por la misma línea, usted véalos por cualquier lado, buscan, pero el espiritual busca el espiritual, y el carnal busca el carnal. El que esté de acuerdo, el que no le diga nada, el que inclusive a veces en broma cantan la música mundana, y inclusive a veces supuestamente cristianos, están, como dice hermano, poseídos, están influenciados por el enemigo. Y los hemos visto como aquí han llegado personas influenciadas por demonios, y los primeros que a veces corren son los adolescentes, algunos. Y uno los ve que cuando se manifiesta, uno nota el rostro de algunos, porque saben que en un momento son confrontados, porque andan grave delante de Dios, andan mal delante del Señor. Y yo no sé si en esta noche puede haber por allí uno camuflado. Alaban al Señor. Alabado sea Dios. Y a veces en un momento, y la persona no sabe cuando está
poseído por demonios. Sí, amén. No sabe. Como comentaba la esposa de aquel señor, decía, pero no sé, de un momento a otro, él empezó a tener manifestaciones y ya empezó a hablar. Ya él hablaba con otras voces y una voz toda extraña. No sé qué le pasó. Nosotros sabemos qué le pasó, amén, hermano. Y cuando en un momento oramos por él, fue libre en el nombre de Jesús. Porque, hermano, esto no es con agua bendita. Sí, amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Esto no es por ponerse un crucifijo o un rosario. ¿Cuántos alaban al Señor? No. Esto es en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No ignoremos las maquinaciones del enemigo. A veces, hermano, algunos creen que no, que Satanás se quedó durmiendo, que ha dejado esta generación quieta. Al contrario, se ha levantado más con ímpetu. Él sabe que le queda poco tiempo. Estaba escuchando hoy, ya precisamente dentro de poco, ya se han venido dando las alertas. Quieren levantar otra vez el templo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y ya inclusive estaba mirando en ese video cómo están preparando los sacerdotes para los sacrificios. No que lo van a hacer, los están preparando ya. ¿Cuántos alaban al Señor? Aún estaba mirando el reportaje de alguien que inclusive está haciendo unas arpas. Y son cantidades de arpas que están haciendo. ¿Para qué? Para los cantores. ¿Cuántos alaban al Señor? Para los que van a tocar un poco de instrumentos musicales. ¿Sabe qué? Realmente me quedaba sorprendido cuando en un momento le preguntaban a aquel señor y decía, es que esto nos estamos preparando y ya tienen bastantes personas trabajando en esa parte. ¿Cuántos hablan? Los modelos, todo eso, ya les han venido dando los diseños para que los vayan haciendo. Eso quiere decir que el Señor está a las puertas, Él está cerca. ¿Cuántos alaban al Señor? Está cerca, hermano. Los judíos están repatriando, están volviendo. Están volviendo otra vez a su lugar porque Dios lo prometió. Y cuando suceda estas cosas es porque el tiempo está cerca. Y usted anda adormecido, dormitando, pensando todavía quién sabe en qué. Algunos les quiero decir en el nombre del Señor, ustedes ya no son niños ni adolescentes. Si quieren muestren la cédula y verá. Hace rato les pasó. Era para que le hubieran pasado esas niñerías. Compórtese. Y mire que hay un enemigo que los está embotando, los está adormeciendo y los lleva de un lado a otro. ¿Cuántos alaban al Señor? Y con el enemigo no se puede jugar. Hay que tener autoridad y unción de arriba para poder reprenderlo en el nombre de Jesús. Y por eso el enemigo ataca. De una u otra forma ataca. Míreme un momento. Y dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. El cinto que ceñía al soldado mantenía unidas todas las partes de su armadura. El cinto era clave, era importante. Mantenía unidas todas las partes de su armadura, que de otro modo le habrían estorbado aún los movimientos. La verdad de la cual se habla aquí es la verdad de Dios. La verdad de Dios, cuando habla Señor vuestro lomo con la verdad, la verdad de Dios tiene que estar muy dentro de nuestro corazón. Nosotros no podemos estar caminando en los pensamientos que si es la verdad, que si el evangelio, es que el evangelio es la verdad. La verdad tiene que estar arraigada muy dentro de nuestro corazón. Cuando usted tiene bien arraigada la verdad dentro de su corazón, usted detecta fácilmente la mentira, la falsa doctrina. Pero si usted no sabe, usted no sabe ni para allá ni para acá. Por eso, hermano, hay que meternos con Dios. Por eso hay personas que a veces no leen la Biblia, no tienen la escritura, la desconocen totalmente. Pero si tú conoces la palabra, puedes levantarte en el nombre de Jesús. ¿Sabe qué? Porque la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Seguimos nuestros lomos con la verdad. Gloria a Dios. Porque Dios es verdad. Pero Satanás es padre de mentira. Dice que él es mentiroso aún desde el principio. Padre de mentira.
te engaña. Sí, Señor, aleluya. Mientras nos aferramos a esta verdad, ¿sabe qué? Uno tiene confianza, hermano. Cuando usted descansa en Dios, cuando usted descansa en la verdad que es Jesús, usted tiene confianza. Usted no tiene que estar mirando para allá y para acá. Mientras que usted esté bajo la cobertura de Dios, sabe que Dios te va a defender, pero sálgase y verá que pierde. Por eso yo le decía a alguien, pero es que no es posible que a toda hora él o ella, endemoniados, y ahí sí buscan al pastor. Gloria a Dios. Oiga, no van a buscar otra iglesia. ¿Por qué no buscan los amigos? Gloria a Dios. ¿Por qué no buscan? Porque saben que el amigo no tiene autoridad porque canta la misma música mundana que canta él. ¿Sabe por qué no buscan? Porque saben que no tienen autoridad. Y hemos visto que muchos alrededor quieren echarle fuera. ¿Pero cómo? Están desautorizados. Porque eso es en el nombre de Jesús y hay que tener autoridad de Dios. Claro que sí, autoridad de Dios. Amén. Aleluya. Y por eso uno en un momento se da cuenta, hermano, como el enemigo. ¿Sabe qué? Podemos descansar en la verdad. En el sitio de la verdad podemos estar protegidos. ¿Sabe qué? Uno tiene que saber que el ataque del enemigo es eficaz cuando usted está desprovisto de armadura. Gloria a Dios. Él sabe dónde atacar. Él sabe cómo atacar. Bendito Dios. Aleluya. Y si usted está desprovisto de armadura, te va a tumbar. Amén. Te va a dañar. Amén. Pero yo creo que para eso es este ayuno. Amén. Para romper cadenas en el nombre de Jesús. Para romper ataduras. Porque puede ser que el enemigo te esté asediando. Amén. Te puede estar trayendo otra vez. Porque una persona cuando se convierte al Señor, en un momento una bendición. Pero cuando se descuida, lo mismo que lo atacaba antes, lo vuelve a atacar. Cuando se alaban, se vuelve por ahí el ataque. Por eso sabe que cierre filas. Aleluya. Métase en el cerco. Oiga, tome la armadura de Dios, el cinto de la verdad. Sígase con la verdad. Hable la verdad. Cree en la verdad. Jesucristo es la verdad. Él es la verdad. No hay otro. Amén, aleluya. No hay otro, hermano. Amén. Gloria a Dios. ¿Y sabe qué? Entonces podemos decir que el enemigo no podrá, porque estamos protegidos. Por más que el ataque sea contundente, no podrá. Pero le voy a decir una de las partes, cómo me he detectado a través de los años y hablando con muchos y en las iglesias con los pastores, que nosotros estamos constantemente alimentando a la grey. Uno de los ataques contundentes del diablo, cuando una persona es desprovista de la verdad, es el desánimo, hermano. No lo ataca de frente, se va por los lados y le da de frente cuando está cerca. ¿Cómo? Cuando está desanimado. Amén. Gloria a Dios. No quiero, no vengo a la iglesia, no puedo. Decía alguien, llega hasta el punto que hasta los versículos se le olvidan. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Dice, tanto en un momento que me emboté y trataba de repetir y se me olvidaban los versículos. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo empieza a atacar. Por eso, hermano, hay que comer la verdad. Hay que comer la palabra. Hay que abrir bien los oídos. La Biblia dice que la fe viene por el oír. Pero el oír la palabra de Dios fortalezca tu fe en esta noche. Yo no sé cómo tú vienes. Yo no sé cómo te sientas. Amén. Yo no sé si estás desanimado. Yo no sé el enemigo cómo te ha atacado. Y no sé qué área te afectó. Pero el Señor hoy te trajo para decirte, te voy a dar la armadura. Vístete otra vez y levántate. Porque tú eres un guerrero. Prepárate para la batalla. Que las cosas todavía no están perdidas. Porque cuando me preparo para la batalla, Dios me
ubica. Y quizás lo han tenido asediado ya a punto. Ya de pronto hoy, mañana, no sé si esta semana, ya estaba listo para él la estocada final. Pero ¿sabe qué? Cristo pelea por nosotros y nos da cobertura. De pronto alguien te dio cobertura. Alguien te habló. Alguien te habla y te dice que todavía puedes. Levántate en el nombre de Jesús otra vez. Porque ¿qué? Sabe que tiene la verdad. Esa persona tiene la verdad. Y cuando tú transmites la verdad, hay libertad. Hay cambio. Vuelve otra vez la fe. Te fortaleces y dices, oye, vale la pena. Es que el evangelio no es evangelio de muertos. El evangelio es un evangelio de vivos. Hay que vivir la vida cristiana como es. Y algunos el enemigo los tiene adormecidos. Fui a la casa de alguien y me dijo, me empezó a hablar de alguien, yo conocí aquí a alguien, empezó a hablar de personas que conocí hacía 40 y 50 años. Yo le dije, pero ¿y usted? No, yo evangelizo. Y yo evangelizo, decía. Y la esposa lo miraba y se justificaba. Evangeliza, pero toma cerveza. Evangeliza, pero fuma. Se ocupa de muchas cosas. Entonces digo, ¿qué clase? Ya está desprovisto. El enemigo lo tiene engañado. Él cree que tiene a Dios, pero ya no lo tiene. El enemigo lo tiene, hermano. Pero lo más terrible de eso es que no quiere reconocer. Él cree que está bien así. Porque yo sé que también hay personas que yo sé que me tengo que levantar. Yo sé que cometí errores, pero me levantaré otra vez. He venido a que Dios me ayude. Lo que es eso, mi hermano. Cuando hay una intención de levantarse, cuando hay una intención en el corazón de reconocer el pecado, de que hay que mirar, que hay que tomar decisiones, amén, que hay que tomar determinaciones, que hay que tomar la verdad en nuestras manos y no soltarla, que hay que seguir con ella hasta que la muerte llegue a nuestra vida. Ahora el Señor venga por nosotros. La verdad. Cíñete con la verdad. Oh, yo siento el Señor. Cíñete con la verdad. Si tú tienes la verdad, ¿sabe qué? El resto de armadura se acomoda y podrás pelear firme, sin vacilar. No habrá duda. ¿Por qué? Porque Dios está ahí contigo. Me acuerdo de alguien. Estábamos haciendo aseo en la parte del mezanini. Eran como las 9:30 de la mañana. Llegó un G, como 2 G del ejército. Yo me asomé ahí por la ventana, estábamos haciendo el aseo. Estaban buscando al pastor. Y uno, cuando ve militares, dice, ¿qué pasaría? Y sobre todo, venían militares y venían escoltas, se pararon en varias partes. Dije, bueno, aquí viene algo importante. El pastor había salido a hacer el programa radial. Lo llamamos y él al poco tiempo llegó. Había un soldado allí. Le dijeron, lo hemos traído porque se presentó algo, pero queremos que él le hable. Yo estaba en el mezanini haciendo aseo. Él se sienta al lado de ahí. Yo pude escuchar todo, hermano. Y él le dice el pastor, cuénteme qué pasó. El comandante que estaba allí le dijo, lo que pasa es que él va preso. Le van a declarar consejo de guerra. Se presentó un conflicto. Pero él, en un momento, varios compañeros perdieron la vida y él no disparó el arma, ni una bala. Y entonces le pregunta al pastor, ¿y por qué? Dijo, no, porque en el momento del conflicto, en el momento del ataque, vino una palabra a mi memoria: no matarás, no matarás, no matarás. Se quedó quieto. El pastor le dijo, falta de conocimiento, porque tú estás puesto como autoridad y no en vano lleva el soldado la espada. ¿Cuántos alaban al Señor? El enemigo lo engañó.
Si me comprende, quizás, porque en ese momento él está ejerciendo una autoridad dada por Dios. Eso lo dice la palabra del Señor en el libro de Romanos. Amén, gloria a Dios. Que las leyes están puestas por Dios. Amén. Y yo me quedé allí. Yo no lo entendía también, pero bueno, pero cuando uno da la palabra, para algo Dios los coloca. Amén. Y cuando le dijo, no en vano el soldado lleva la espada, sino para castigar a aquellos que infringen la ley. Entonces a veces desconocemos la palabra, traigámoslo a la parte espiritual. El enemigo te lanza dardos que tú no puedes. El enemigo te lanza dardos de que tú que tu oración no llega, que no eres capaz, que ese ayuno no va a valer la pena. ¿Cuántos alaban al Señor? Cierto, el enemigo te puede decir, pero ¿para qué vas a ayunar? Ayunaste la otra vez, no pasó nada. Mentira, eso es lo que dice el diablo. Pero nosotros sabemos que el ayuno tiene el poder, la oración tiene el poder, son armas eficaces y el enemigo quiere que no las utilicemos. Traigámoslo ahora al plano espiritual. ¿Cuántos están lo mismo? Con una armadura, pero no la usan. Gloria a Dios. ¡Use la armadura! Amén, gloria a Dios. Grandes victorias puedes alcanzar. ¿Cuántas cosas el enemigo no se metió ya al hogar de algunos? Se metió en sus vidas y los empezó a anular. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Y qué es lo primero que dice? Yo no puedo orar, no tengo fuerzas, a mí Dios no me oye. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Porque es que así es. Mire, hermano, en estos 28 años, ya para 29 de conocer al Señor, aquí uno sabe que esto no es aprender y nada más. Aquí es ejercitarse constantemente. Amén, gloria a Dios. Porque llega un punto que si usted no se ejercita, hasta se le olvida orar. Amén. Cuando alaban al Señor, va a orar y no sabe ni cómo empezar. Va a orar y no sabe. Y algunos saben que no saben orar. Gloria a Dios, y no salen de gloria a Dios. Use la oración eficaz del justo, puede mucho. Entonces síñete con la verdad. Y algo importante, no solamente la verdad. Miremos ahora allí después. Señor, muéstranos con la verdad. La otra parte, vestidos con la coraza de justicia. Gloria a Dios. Bendito sea. Así como la coraza protegía el corazón del soldado, la justicia conserva la vida del creyente. Escuche esto. Así como la coraza protegía el corazón del soldado, la justicia conserva la vida del creyente y protege los órganos vitales de su vida espiritual. Hay órganos vitales, si podemos traerlo al plano espiritual, donde el enemigo ataca y te anula. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Y entonces, hermano, algunos ven aquí y algunos de pronto dicen que la justicia de Cristo, yo creo que miremos un texto bíblico allí. Salmo 15, 1 al 2. Yo me puse a detenerme en este salmo y hay cosas que a veces nosotros no podemos avanzar, no podemos hacer nada. Quizás estamos por fuera del tabernáculo, hermano. ¿Por qué? De pronto te saliste del tabernáculo. Alguien dijo, yo soy cristiano desde pequeñito. Nací en hogar cristiano. Mi papá, cristiano. Y son cristianos verdaderamente. Se salieron de la cobertura. ¿Sabe qué? Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Y quién morará en tu monte santo? Sigue diciendo ahora el 2. El que anda, mira lo que dice, y hace justicia, y habla verdad en su corazón. Justicia. El que hace justicia, pero nadie puede hacer justicia verdadera si no tiene la justicia de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Hay que tener la coraza de justicia. Y aquí vemos, hermano, dos aspectos de la justicia:
son esenciales para un combate victorioso. Pablo probablemente tenía ambos en cuenta, al igual que el cinto con el cual se ceñía, también tomó en cuenta la coraza. Juntos protegen todo el tronco del soldado. La justicia y la verdad están íntimamente ligadas. Amén, aleluya. Gloria a Dios. O sea, usted no puede decir me ciño y coraza no. Tiene que tomar toda la armadura. Amén, aleluya. Pero no sé si usted la tiene. Gloria a Dios. ¿Cuánto la tiene? Gloria a Dios. Amén. El que anda en integridad y hace justicia, ese es el que puede habitar en el tabernáculo. O sea, el que puede tener comunión con Dios. Hermano, es que yo no puedo enfrentarme al enemigo por decir que soy cristiano, o porque tengo, amén, o porque en un momento hice un instituto. ¿Sabe qué? Me acuerdo, estábamos en el instituto y se presentó algo. Estábamos ese día en clamor, pero una de las personas, porque llegaron de diferentes lugares a hacer el instituto para irlo culminando, sobre todo ese semestre, y se presentó algo allí, hermano. Una de las personas que supuestamente estaba estudiando para pastor y estaba capacitándose como líder, terminó endemoniado. ¿Cuántos alaban? Gloria a Dios. Y muchos a veces quieren justificar, no que eso, que convulsiones. No, hermano, uno nota y discierne, estaba endemoniado. ¿Por qué? Porque no convulsionaba nada más, sino el demonio hablaba por él. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y resulta que como habían viajado, mientras que estábamos haciendo en esa semana para culminar el semestre, porque algunos viajaron, hermano, me acuerdo que en un momento algunos de los que empezaron a hablar allí, empezaron a decir que ellos después de estar allí estudiando, se iban a tomar y se iban a los prostíbulos. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Hermano, sorprendente, pero así es. Pero es que déjeme decirle que Dios está en el cielo y lo ve todo. Nadie puede tener poder contra el diablo si está en pecado. Gloria a Dios. Y así hay personas. Porque ahorita, hermano, hay un evangelio muy liviano. No es sorprendente esto. Antes uno se sorprendía, pero ahora eso está. Mira, hermano, hoy como viéndole a alguien, dice que en un momento se quitó los zapatos y entonces les dijo a otros: ¿quieren la unción? Tremendo, yo me sorprendí. ¿Y a dónde vamos? ¿Quieren la unción? Tóquenme los pies. Señor, reprenda al diablo. Hermano, para recibir la unción viene de arriba. Se sorprende uno, como el que les contaba, que si querían echar fuera a los demonios, trajeran las escobas, porque él ese día iba a ungir las escobas, y todos con escobas. Hermano, ¿de dónde? Porque desconocen la verdad. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y no tienen justicia de Dios. Aleluya. Le pasa como a los hijos de Seba. Yo me acuerdo que cuando este muchacho cae endemoniado, los compañeros van y llegan un momento, el otro fuera, en el nombre, y cae endemoniado también. Ahí fue donde se descubrió que se iban a tomar, y era un grupito. Y había otros arrinconados por allá lejos. Venga, no ayuda a su compañero. No, ayúdenlo ustedes. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? Qué bueno es estar revestido del poder de Dios. Qué bueno es un momento que usted tenga fortaleza y esté con la justicia de Dios, porque la justicia de Dios, Amén. Aleluya. Gloria a Dios. coraza de justicia, nos da investidura, Amén. Gloria a Dios. nos protege. ¿Qué área le está dando al enemigo? Gloria al Señor. Pasa como aquel muchacho. Pastor le dijo: ya no le echó fuera demonios. A toda hora endemoniado, le dijo: ya no más. Y me hace el favor, arregle, pues si no aquí no vuelve, le dijo. ¿Por qué? Claro. Y nosotros decíamos: ¿por qué? Porque a veces uno no entiende, uno como creyente a veces no entiende. El pastor es muy duro, míreme aquí. Es muy duro el pastor, ¿por qué le habló así? Yo no lo entendía, pero lo entendimos cuando estábamos evangelizando. Claro, ¿sabe qué hacía el muchacho? Tenía un espíritu de homosexualismo. Y cuando salía de la iglesia, se iba a ir a la 30 con 15 a acostarse con los hombres. ¿Cómo no iba a caer endemoniado?
endemoniado, hermano. Gloria a Dios. Amén, Jesús. ¿Qué dice la palabra? Que cuando una persona peca deliberadamente, ya no hay más sacrificio por el pecado. Toma la sangre de Cristo y la pisotea, la toma como inmunda. Por eso algunos que vengan, no hermano, ya no. Que se arregle más bien. A toda hora endemoniada. A toda hora con lo mismo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y hermano, a veces parece, pero es que a veces toca decir a la gente, afírmese que el enemigo es real. Amén. Gloria a Dios. Preparado para la batalla. ¿Cómo te vas a preparar en este ayuno? Hay que orar. Hay que orar, mi hermano. Hay que empezar a intensificar el clamor y hay que empezar a orar. Y aproveche. Gloria a Dios. Aleluya. De pronto el que está a su lado diga, ay, no, eso ayunemos. No, ayune mañana. ¿Cuándo dijiste? Pasó mañana. Ayune, pasó mañana. Que hay muchos que no lo hacen y que ni siquiera levantan la mano. Hermano, usted, Dios sabe, eso le va a beneficiar a usted y a su familia y a su casa. Cuando dejamos de hacer lo correcto, cuando volvemos las espaldas a la verdad y no hacemos lo que sabemos, somos presa fácil de los ataques de Satanás. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es que? Ay, pero ¿qué hago? Usted sabe hacer lo bueno. Le dimos doctrina, lo bautizamos. Se les da una palabra, constantemente se les alerta, se les habla, pero no hacen caso, se lo pasan jugando. Gloria a Dios. Creen que es fácil, creen, ay no, yo al diablo soy amigo y le gasto una hamburguesa y eso no me hace nada. ¿Cuántos alaban al Señor? Le hablo así porque así es, hermano. Gente que en un momento tan fácil peca deliberadamente. Ah, no, el que reza y peca empata. O el que peca reza empata. Entonces el que peca y ora empata. Yo me acuerdo, estábamos allí en un grupo familiar y estábamos hablando y la señora, ay sí, qué bueno que hagan aquí culto. A mí me gusta, yo no soy evangélica, no me gusta mucho, pero sí, porque es que he sentido cosas raras aquí en la casa. ¿Cuántos alaban? ¿Y por qué no llama al cura? Le dijimos. A veces me gusta el concreto. Porque así es. Ahí sí es que, y nos mandó a llamar, es porque sentía que las cosas en el hogar cambiaban de puesto. Ella se iba a trabajar, se llevaba a la niña, y cuando volvía las cosas cambiaban de puesto. Y le preguntaba a la niña, mami, pero mami, no es que yo estaba con usted. Y me acuerdo que en un momento entramos, estaba hablando sobre Salomón, un tema sencillo sobre Salomón, sobre la sabiduría de Salomón. Estaba hablando, empecé a hablar, y cuando veo que ella me empieza a mirar así, y me dijo, no sé, me siento como mareada. Le trajeron agua. Dijo la niña, ay, échale azúcar, mamá. Le echaron azúcar. Y empecé a hablar normal. Y cuando yo empecé a mirar, volteó los ojos, dejaron blancos. Estaba endemoniada. Fue libre. Y le empezamos a hablar y dijo, pero usted está practicando algo. Ay, no, que mi cuñada, porque mi esposo es un poco borrachín. Fuimos allá a la parte de unas sesiones allá y me hicieron tomar unos brebajes. Y claro, se trajo al mismo diablo para la casa. Ella es que diciendo que de pronto era la niña y no sabía que ella era. Gloria a Dios. En ese momento que fue a esas sesiones fue poseída por demonios, hermano. Y ella no sabía. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero es que, hermano, Dios liberta. Por eso cuando usted le abre las puertas al Señor, el enemigo se va en el nombre de Jesús. Y a veces dejamos de hacer lo bueno. Ay, que porque me acuerdo, yo no sé, hermano, pero me dio tristeza. Me hablaron, ¿te acuerdas de la persona que les dije que andaba con un costal y que toda como loca se murió?
Por ahí la atropelló un carro. Cualquiera dice, pobre loca, ¿cierto? ¿Sí o no? Usted dice, ay, pobre loca. Pero yo, como sabía quién es, le voy a decir quién era esa loca. Esa loca estuvo en el grupo de evangelismo, prestó vigilancia y estuvo sirviendo en la iglesia como muchos de ustedes y de nosotros que servimos. Amén, gloria a Dios. Se dejó ganar terreno por el enemigo. Se enamoró por ahí de un hombre casado, empezó grave. Después la abandonó. Después por allá creyó y fue donde el brujo para que ese hombre para que volviera a ella cuando sabe que no le pertenecía. Como una persona siendo cristiana, eso el diablo los engaña. Amén. Yo me acuerdo en ese ayuno ella llegó desesperada. Yo me acuerdo así, era así. Oramos, Dios la libertó. La libertó, estaba endemoniada usted, eso no fue fácil. La libertó. Hablamos con ella, pero ella persistió. Y hermano, terminó en locura. Y yo me acuerdo ese día que estaba ahí en la 33 con 47, esperando el bus ahí en ese tiempo. Y cuando ella, veo que alguien pasó con un costal, el cabello así, y con un costal. Y me dio la impresión como que, miré, que es tremendo, como va, bastante sucia. Y el rostro no se le veía porque iba cubierto. Pero me dio la impresión que yo como que conocía a esa persona. Y cuando algo que estoy como pensando en eso, y volteé a mirar y se destapa. Y era ella, hermano, por la cual habíamos orado un día en el ayuno. Terminó loca, poseída por demonios. Como una persona cristiana, conociendo al Señor, conociendo la verdad, teniendo el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque se apartó de la verdad. Sí, amén, gloria a Dios. La Biblia dice que 7 espíritus peores vienen. Hermano, esto es real. Esto es real, hermano. Esto en un momento es real. Estamos luchando contra una esfera espiritual que es real. Y no podemos nosotros ignorar. Por eso una persona cuando empieza a buscar a Dios, hermano, hay una gran victoria. El enemigo quisiera mantener la iglesia adormecida. El enemigo quieto, que usted no ore, que solamente algunos saben que ya no se necesita orar ya no se necesita ayunar menos. ¿Para qué? Ya Cristo pagó el precio. Lo creo. Que Él pagó un gran precio. Pero hay batallas que tenemos que conquistar. Hay una guerra que hay que batallar. Hay que pelear. Y vean que algunos inclusive, no, yo tengo a Cristo. Ay, a muchos les han dicho, yo tengo a Cristo. Creen que y están creyendo en el mensaje de salvos siempre salvos, que aceptaron a Cristo y que ya son salvos. ¿Quién le dijo? ¿Acaso usted es la consentida o el consentido de Dios? Así no viva para Dios. La Biblia dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Ahora, hermano, yo quiero que miremos Isaías 52:7, Samuel. Isaías 52:7. La tercera parte. Después de la coraza dice, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. La Biblia dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Y yo quiero que miremos Romanos 10:15. Romanos capítulo 10, verso 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito el texto de Isaías, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Por eso el Señor, cuando le dio la orden a los discípulos, dijo, ¿sabe qué? Donde los dejen entrar, entren y reciban. ¿Sabe qué? Echen fuera demonios, sanen enfermos. Gloria a Dios. Y por eso cuando el Señor vino a predicar el Evangelio y era lleno del Espíritu Santo, los demonios se manifestaban. Como aquel que en un momento le dijo el gadareno, iba a decir,
Sí, está bien el gadareno, ¿no? No el ganadero, no el gadareno. Yo me acuerdo de un colaborador, me dijo, Paco, estoy batallando con esta palabra. Le dije, ¿cuál? ¿Es gadareno? Le dije, claro que es gadareno. Digo, espero no equivocarme, hermano. Y cuando lanzó allá, dijo, hermano, y el endemoniado ganadero, hermano. Él me miraba y decía, oye, pero lo que precisamente pensaba me pasó. Cuando jalaban al Señor. Digo, claro. Y le echó los demonios a todo ese poco de ganado. Se lo gozaban. No lo gozábamos. Entonces, hermano, vemos que Dios nos da. Yo me acuerdo, hermano, mirando algo allí en la parte de los pies, hablando de calzado los pies con la presa del Evangelio. Resulta que ellos tenían que caminar por lugares a veces difíciles. Y yo no sabía eso. Y resulta que a veces en la sandalia, algunos soldados romanos, en la parte de abajo de la sandalia, le colocaban como especie de unas suelas en hierro, de lo que hacían las espadas. ¿Para qué? Para terrenos difíciles, para que cuando lucharan y pelearan, tuvieran estabilidad. Y pesaban, porque no solamente eso. Y uno dice, hay personas que son muy frágiles para estar saliendo y entrando. Hoy sí, mañana no. Hoy soy evangélico, mañana no. Otros se avergüenzan de dar testimonio del Señor. Otros se avergüenzan de inclusive de cargar la Biblia. Otros dicen, ¿tú eres evangélico? No, yo soy... Sí, me gustan las cosas de Dios, pero yo... Otros dicen, Dios le bendiga. Hola, ¿cómo está? Bien, sí. Hermano, déjenme decirle. Yo le digo porque es así. A veces, Dios le bendiga. No, ya, no diga Dios le bendiga, ya somos bendecidos. Sí, eso decía este que murió. Somos bendecidos. Ya, la bendición del Dios Todopoderoso y eterno. Eso decía una abuela. Y andaba más grave. Porque ahorita el idioma es que cuidado, usted le dice a alguien, cuidado, usted predica contra el pecado. ¿Sabe cuál fue el acabose de la catedral? Una de las leyes de ellos y de ese movimiento, ese mover que sale, es que cuidado, usted predica contra el pecado. No haga sentir mal a la gente. Gloria a Dios. Hay que predicar la palabra. Si usted no está en pecado, usted levanta la mano, pero usted está grave. Tiene que ser confrontado a través de la palabra. Cuando se alaban al Señor, hermano. Y por eso en un momento ahora se ha vuelto un evangelio tan normal. Hay que tener mucho cuidado. Es que una de las estrategias dijo, ¿sabe qué dijo el diablo? Es que si me pongo a perseguirlos, si los mato, si los descabezo, crecen más. Entonces me meto sigilosamente y los acabo. Los hago dudar, me meto fácil. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Ahora miramos, hermano, el guerrero se mantiene firme en el conocimiento de Cristo, crucificado, resucitado y glorificado, que es el corazón del Evangelio y la causa del cual disfrutamos de verdadera paz, hermano. De los que anuncian la paz. ¿Cómo está su hogar? ¿Vive Cristo en su corazón? ¿Reina verdaderamente la paz de Dios en su hogar? ¿O andan, sabe qué? Falta que manden a hacer ese ring. Alabanza, gloria a Dios. Seguro, cuando Cristo reina en el hogar, tiene que irse todo eso, hermano. Tiene que irse. Si no es que usted ya en un momento ha venido soltando la palabra, ha venido soltando la bendición del Evangelio, por no proclamarla. Eso me dijo alguien, háblele usted porque es que aquí no me cree. ¿Y por qué no le cree? Le pregunté, ¿por qué no le cree? No, es que se anda tomando con nosotros. Y ese aquí, este es evangélico, me dijo. Ese dice una vulgaridad. Es que decía, hermano malo, me decía. ¿Cómo iba a predicar, hermano? ¿Con qué autoridad? Levante la mano y adore. Algunos dicen, allá va, hermano malo. Bien, así es, aleluya. Que apenas, amén, consagrado hasta 14 días, ya quincena, termina borracho.
Le pregunté a uno, iba bien rascado. Dijo, ¿qué? ¿Cómo va? Dijo, en victoria con Cristo. Pero a veces las creía, ¿no? Gloria a Dios. Ay, santo. Todavía iba contento. En victoria, pastor. En victoria, iba rascado. Santo, aleluya. Ay, Señor Jesús. Que no le pase a usted. ¿Cómo está? Bien. Bien mal. Hay que sostener la verdad. Ahora miremos la otra parte. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego. Aquí, hermano, el enemigo gana terreno más de uno. ¿Sabe que uno como pastor aprende mucho, hermano? Y no aprende allá en un instituto, aprende con las ovejas. Unas son resabiadas. Resabiadas, hay ovejas resabiadas. Otras, no, hermano, yo no vuelvo más porque yo me arrodillé y alguien se estaba riendo y yo creo que eso era de mí. Pero era, si yo, hermana, pero era usted. No sé, pero se estaban riendo y no vuelvo, pastor. Y ay, pero Padre Santo, hermano, ríase en todos. O sea, le gana terreno aquí. Así es, aleluya. Quizás no vuelvo por esto, por aquello, porque el pastor, porque la hermana, porque el hermano, porque la iglesia. Aleluya. Y usted se desliga de Cristo, tenga cuidado. Gloria al Señor. Y más si usted fue guerrero espiritual, le doy un consejo. Cuando uno batalla, déjeme decirle en el nombre del Señor, cuando uno batalla y cuando uno ha sido guerrero, cuando uno ha estado en el frente de batalla, el diablo le carga un hambre, no le dé pauta. Dijo uno más castizo, más creo, no le dé la pata, Así es, al Señor. Aleluya. porque se lo traga entero. ¿Usted cree que no le va a cobrar todas esas reprendidas? Amén. Hay que reprenderlo en el nombre de su Señor. Reprenda al diablo. Claro que sí. Si lo quiere desanimar y lo quiere motivar, porque hay personas que Dios les ha dado unos talentos hermosos, preciosos. Gloria a Dios. Los ha levantado con una unción, predican la palabra con una sabiduría. A otros les ha dado discernimiento, son de empuje. Oiga, no son carretillas, no son los que empujan las carretas. ¿Cuántos alaban al Señor? Son personas que vienen a la iglesia y Dios los coloca también hombro a hombro para uno trabajar. ¿Y qué hace el diablo? Los quiere desanimar, le empieza a enviar dardos. Él dice, no, si lo ataco de frente, ¿sabe qué soy yo? Lo voy a atacar a la mente. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Lo voy a atacar a la mente, lo voy a desanimar, lo voy a desmotivar. Quizás a muchos dicen, ahí lo tengo, está listo, lo voy a acabar, la voy a acabar, ya está listo. Diablo, no está listo, porque Dios lo ha renovado. Aleluya. Dios renueva las fuerzas, aún del que no tiene ninguna. Yo creo en esa palabra, fiel es el que llama. Y hermano, uno desmotivado, uno desanimado, uno hermano, lo acaba el enemigo. Puede tener la misma armadura ahí, puede tener la espada, y puede venir que el diablo se le acerca y usted dice, que me acabe. Porque está desmotivado. Gloria a Dios. Porque está desanimado. ¿Qué dijo Elías? Mátame, me quiero morir. ¿Cuántos alaban al Señor? Y lo traigo como ahora. Dios le trae una palabra. Elías, largo camino te resta, levántate y come. Lo traigo ahora a este plano en la iglesia. Dios le está dando una palabra, un alimento ahora. Come, come, levántate ahora, come. Come ahora. Oh, aleluya. Gloria a Dios. Hay alimento espiritual. Porque Dios sabe quién eres. Sí, amén. Porque Dios aún pelea por ti, aunque tú no tengas fuerzas. Porque Dios aún te defiende. Dios peleará por tu causa. Oh, yo tengo una palabra para ti. Dios peleará. Sacata
Dice que Elías cayó en un estado de depresión, que él quería por eso morirse. Creía que todo se había acabado. Creía que ya no había solución. ¿Había alguien para matarlo ahí? No. El enemigo lo tenía asediado. Amén. Gloria a Dios. Usted sabe que en el primer alimento que Dios le trajo, ¿qué hizo? Comió y se volvió a dormir. Espero que hoy coma y no se duerma, porque puede ser que no venga otra comida. Amén. Gloria a Dios. Cuando alaban al Señor, puede ser que no venga otra comida como esta, porque no soy yo, es Dios. Cuando venimos a la iglesia, venimos es porque Dios, el mismo Espíritu, nos trae y nos trae una palabra. Tú que conoces la palabra, tú que conoces la verdad, recibe fortaleza y renueva tu fuerza. Porque los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas, y ya te hizo mal, ribelese, oh, prueba aquí, Gloria o a Dios. levanta tus manos, hermano. Gloria a Dios. Yo quiero que adoremos al Señor por un momento. Gloria a Dios. ¿Quién viene sin fuerzas en esta noche? Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Levantarán alas como las águilas. A su nombre sea la gloria. Bendito sea su nombre. ¿Por qué el apóstol dice, varón, por qué el apóstol Pablo dice, sobre todo, o sea, sobre toda armadura, dice, sobre todo, toma el escudo de la fe? ¿Por qué dice sobre todo? Porque es importantísimo. Y sobre todo, toma el escudo de la fe. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Te regalo ese texto. Usted que anda así desmotivado, que quizás el enemigo te ha asediado. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Solamente cuando viene. Dice que cuando Elías comió y bebió una sola comida ahí, dice que se levantó y caminó 40 días y 40 noches hasta que llegó a donde estaba el monte de Dios. Gloria a Dios. Dios te ha venido guiando. Dios te trajo, ¿sabe por qué? Porque conoce tu situación. Amén. Gloria a Dios. Dios sabe que necesitabas un alimento. Y qué mejor de alguien que no conoce tu situación. Qué mejor que venga de parte de Dios. Porque qué lindo cuando Dios le trae una palabra a nadie y Dios llega en una palabra. Amén, aleluya. Estaba con Marcos Peña. Nos invitaron a predicar. Yo estaba predicando ese día y por frente del templo pasó alguien. Iban dos, bien vestidos, con su traje, con su Biblia. Iban pasando y había una unción especial fluyendo en la palabra. Se detuvieron así en la puerta, se estuvieron unos 3-4 minutos, después entraron y se sentaron. Pero la apariencia de los dos era de personas que estaban en el Señor. Y hermano, cuando yo empecé a mirar, Dios me dio una palabra, decía, lo he traído, háblale. ¿Sabe quién era? Era un evangelista que estaba desmotivado, que estaba desanimado, que aún iba rumbo para la campaña y no tenía fuerzas. Pero Dios sí sabía cómo traerlo. ¿Sabe qué? Ellos le decían al muchacho, vamos, caminemos, necesito caminar. Y dice, me dio por cruzar por esta calle y pasar y pararme. Pero dijo,
uno sabe cuando hay unción. Gloria a Dios. Y entrar y usted hablar de esa palabra, porque estuvimos hablando por un rato, él dice, tengo que ir para la campaña. Pero Dios le da una palabra de fortaleza. Gloria a Dios. Decía, yo soy el que renuevo tu fuerza, yo soy el que te ayudo, yo soy el que te he llamado, yo soy fiel a mis promesas, yo no cambio. ¿Cuántos harán? Yo lo que prometo lo cumplo. Porque yo también he tenido experiencias de personas que en un momento han traído una palabra. Porque cuando una persona ama a Dios, está receptivo y es sensible a la voz de Dios y sabe. Cuando una persona conoce a Dios, sabe cuando Dios se mueve. Sabe cuando Dios habla. Sabe cuando Dios trae un rema. Puede haber un mensaje, una predicación, 40, 45, pero dice, en esa parte Dios me habló. Hay una palabra que Dios trajo para mí. Esa palabra fue para mí. Gloria a Dios. Yo termino con estas palabras de Dios. Hay cosas que a veces el enemigo nos quiere ganar terreno, escudo de la fe, pero tenemos que colocarnos el yelmo para terminar. No podemos tomar espada y decir tengo espada, no. Por eso le digo, una persona desmotivada, desanimada, puede tener la espada y no sabe. Está tan desmotivado que no sabe usarla. Gloria a Dios. La cabeza, el yelmo, esa parte el escudo de la fe, lo cubría totalmente. Pero había algo, la cabeza. ¿Sabe qué? Ahí es donde podemos nosotros comprender, donde sabemos que sabiamente tomamos decisiones y determinaciones. Antes de que llegue aquí, pasa por aquí. Depende de lo que usted lance aquí, reciba aquí, usted lanza acá. ¿Qué te decía el diablo? No puedes, te acabé, ya no sirves para nada. Te ha puesto a dudar de las cosas espirituales y de las promesas. Te ha puesto a dudar aún de las cosas de Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo estás? Pero ¿sabe qué? Colócate el yelmo otra vez. El yelmo de la salvación. Tú no te puedes desubicar, no te vayas a descarriar, no te vayas a apartar. Te estás deslizando. Tienes que ubicarte otra vez. Tienes que alimentarte para fortalecer tu vida. Y yo creo que hoy el Señor te ubica. Empieza. Ubique su vida espiritual otra vez. ¿Sabe qué? Cuando uno empieza, y ¿sabe qué? Y discierne las cosas y entiende la palabra, usted la asimila. Usted empieza a caminar como es. Pregúntele a un descarriado que reprenda al diablo y verá que no. ¿Cómo lo va a reprender? Si antes dice, pastor, ore por mí. Pero pregúntele a una persona fortalecida, ¿quiere pelear? Amén, pastor, toca pelear. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Por eso, hermano, termino con esta parte del texto. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Yo creo que ahí está la parte importante. Las otras partes de la armadura son solo defensivas. Todo lo que hemos venido hablando son defensivas. Todas. Solamente hay una que es ofensiva. La espada. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Alabado sea su nombre. Todas son para cubrirte. Amén. Pero la última es para defenderse. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Es para poder pelear. Gloria a Dios. Es para poder guerrear. Úsala otra vez. Ore conforme a la palabra. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero que estemos en pie. Hebreos capítulo 4, verso 12, Samuel, para terminar esta parte. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Porque quiero orar, quiero ministrar. Aleluya. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos.
penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo quiero que cierre sus ojos y hable consigo mismo. Dios te habló, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido que te glorifiques. Mira, Señor, los que están pasando por momentos difíciles. Mira los que están caminando en tus pensamientos como Elías. Mira los que están, Señor, heridos en batalla. Mira los que han caído, Señor. Mira aquellos que el enemigo los ha engañado, Señor, que los ha adormecido, Señor. Te pido que te glorifiques, que tomes el control en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, mira las manos que se levantan sus manos, Señor, acercándose a ti, pidiéndote ayuda, fortaleza, pidiéndote misericordia. Vamos, yo quiero que tú ores, habla con Dios, habla con Dios. Te pido que te glorifiques, Señor. Renueva mi fuerza. Vamos, solamente
siempre está presto para ayudarnos. No importa la situación, por más difícil que sea. Gloria a Jesús. Decirle, mis hermanos, que mañana hay confraternidad